hospedando ángeles inconscientemente. De algún modo, supe que había otras áreas en el cielo donde no podía ir y que había otras clases de ángeles que no se me permitía ver. Diferentes tipos. No se me permitió saber nada sobre ellos, pero sé que algunos de los ángeles adoptaban forma de personas e iban a la tierra. La Biblia nos dice que puede que hayamos hospedado ángeles sin saberlo. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:2.2. Ciertamente, todos hemos oído historias de personas que creen haberse encontrado con ángeles de esta forma. Vi que los ángeles que adoptaban la forma de personas venían del cielo para realizar el propósito que Dios les encomendó. Capítulo 16. Castillo de sueños. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:2.4. Mi ángel acompañante a mi derecha dijo: Te he traído aquí para observar esta porción del cielo. No dijo más, y no diría más. El ángel de mi izquierda, que normalmente hablaba muy poco, inclinó su cabeza en profundo respeto y adoración, y comenzó a alabar al Señor. Yo guardé silencio. Solo quería hacer lo mismo. Inmediatamente, delante de mí estaba el castillo más grande que podría imaginar. Estaba suspendido en el aire a muchos miles de metros del suelo, y había montañas alrededor. Era el castillo más bonito que se pudiera imaginar, y era completamente cristalino. El castillo tendría kilómetros en todas las direcciones. Desde fuera no se veía a nadie dentro, aunque se podía ver a través de él. Sin embargo, cuando pasé por las enormes puertas, vi que estaba lleno de miles de personas. Esas personas parecían seres celestiales que cuidaban de los asuntos del castillo. También había grandes habitaciones de libros, con miles de ángeles cuidándolos. Había 3 árboles diadema en el patio. Eran más pequeños que el primero que había visto, pero igual de espléndidos. El ángel dijo: Recuerda esto, y de repente, nos habíamos ido. En ese momento no entendí el significado del castillo. Pero más tarde, el Señor me llevó dentro y habló conmigo. ¿Te acuerdas del castillo de cristal en el cielo? ¿Cómo? Me preguntó. Es el lugar donde se guardan y se cumplen las esperanzas y sueños de mi pueblo. Dios guarda las esperanzas y los sueños que quiere cumplir en nuestras vidas. Mientras estaba allí, sabía el nombre del castillo, pero fue borrado de mi mente. Lo único que sé es que hay un lugar donde las esperanzas y los sueños que Dios nos da se almacenan para nosotros. Los ángeles son muy respetuosos cuando están ante las esperanzas y los sueños que Dios tiene para nosotros. Ellos se postran. Ahora es la hora de tu cita ante el trono. Se postraron solo de pensarlo. Después, simultáneamente se pusieron en pie, erectos y atentos. El ángel me habló. Ha llegado tu hora de ir al trono. Capítulo 17. El trono de Dios. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Apocalipsis 7 y 10. Al instante, estábamos en el trono de Dios. En el momento que llegué allí, entendí que todo en el cielo fluye hacia ahí desde el trono. Marcaba el ritmo como una dínamo. Todo era atraído hacia el trono. Todo tenía su ciclo alrededor del trono. El edificio del trono era enorme, más allá de mi capacidad de entenderlo. Era el edificio más grande del cielo. Parecía tener varios centenares de kilómetros de ancho y al menos 70 kilómetros de alto, y tenía un techo abovedado. Había estatuas vivientes con llamas que salían de ellas, y había columnas que tendrían unos 10 o 12 metros de anchura. Escalones hacia el trono. Miles de escalones llevaban al trono. No sé el número exacto, pero sé que cada escalón era significativo y profético. Al comenzar a subir la escalera, había centenares de miles o quizá millones de personas entrando y saliendo del trono. Estaban adorando y alabando a Dios.
Una persona dijo: Él es todo lo que yo pensaba que era y mucho más. Oí a otra persona decir: lo único que quiero es regresar otra vez, a lo cual le respondieron: en el tiempo oportuno de Dios, volverás aquí. 1000 escalones hacia arriba, y cada escalón tenía un propósito. Algo me hicieron para poder soportar la presencia de Dios. Cuanto más me acercaba, más magnífico era todo. La proximidad hace que las cosas tangibles en el cielo sean aún mucho más espléndidas. El área de entrada, o a la puerta de acceso, tenía columnas. El número de columnas también era profético. Como todo lo demás, eran enormes y no tenía ni idea de cuántas había. Había columnas adicionales que eran tremendamente altas, como de 1 kilómetro de anchura. Estaban en la entrada que llevaba al trono. De repente, habíamos pasado las columnas. Había millones multiplicado por millones de personas postradas en los suelos orientados hacia el trono de Dios, que de algún modo miraba a todas las direcciones a la vez. El trono tendría unos 40 kilómetros de altura. Desde cualquier parte del cielo se puede ver el trono de Dios, postrado ante Dios. El trono aún estaba bastante lejos, a mucha distancia, pero incluso a esta distancia, los ángeles le admiraban y se postraban. Me di cuenta de que estaba postrado ante Dios, y que lo único que quería hacer era adorarle y alabarle. El trono estaba hecho de algún tipo de material pesado, era cristalino, pero parecía estar hecho de oro, y marfil, y plata, y piedras preciosas, y joyas, todo reluciente. Desprendía algo parecido a rayos de luz, los cuales salían del material del que estaba hecho. Grandes olas de gloria lo cubrían, fuego líquido atravesaba el material del edificio, y el edificio mismo producía rayos de gloria. Algo les había ocurrido a mis ojos, y podía ver las cosas de Dios, pues de lo contrario hubiera sido demasiado brillante para mis ojos naturales. Dios en el trono. Desde esa distancia podía saber que había un ser en el trono, pero estaba cubierto por una nube de gloria que emanaba de él, un fuego envolvente y consumidor, que era la gloria de Dios misma. Él moraba en un fuego de gloria. El fuego debe de haber sido lo mismo que vio Moisés en la zarza ardiente. Sea lo que fuese, rodeaba al ser en el trono. Yo sabía que había un trono, y sabía que había un ser en el fuego, y sabía que él me estaba mirando. Me sentí como un grano de arena en la orilla del mar, y quería gatear por debajo de las demás personas. Estaba realmente en la presencia del Dios Todopoderoso. Un temor reverente descendió sobre mí, no miedo, sino temor reverente de estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Increíble. El temor reverente cayó sobre todos los que acercaron más al trono. No me podía levantar. Miles y miles de personas entraban y salían. Había millones de personas alrededor del trono adorando a Dios. Algunos estaban de pie, y no sé bien por qué. Quizá ya habían estado postrados, o Dios les había ordenado que se levantaran, pero la mayoría estaban postrados rostro en tierra ante Dios, agradeciéndole lo que Él había hecho por ellos. Ninguno de nosotros está ante Dios por méritos propios, sino solo a través de la justicia de Cristo aplicada sobre nosotros. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. 1 Pedro 3:18. Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:2.30. Dentro de la sala del trono había 7 grandes pilares, y después había 9 pilares de una sustancia cerca de Dios. Creo que son los dones del Espíritu. Había un atrio interior rodeado de pilares. También había un área pavimentada con millones de personas postradas, algunos de espaldas, todos mirando al trono. El pavimento era como el pavimento sobre el que Jesús había estado de pie, con centenares de miles de acres de joyas incrustadas. El trono tenía un fundamento, pero no se me permitió saber más. Carbones del altar de Dios.
Al acercarme más al trono, observé un área con una barandilla. De hecho, había 3 niveles de barandillas. A los seres humanos no se les permitía ir más allá de ellas. Las barandillas están hechas de oro y algún otro tipo de material que irradia la gloria de Dios y puede que sea igual a la gloria de Dios. Los ángeles estaban de pie junto a las barandillas, y alrededor del área había piedras encendidas, piedras vivientes con forma de patata, daban una gloria siquina azul y ámbar, eran del altar de Dios y ni siquiera llegaban al metro de diámetro. Parecían como carbones del altar de Dios, y en cada una de ellas había un nombre. Mi nombre estaba en uno de esos carbones ante el altar de Dios. De nuevo, al instante estaba postrado ante él. Lo único que quería hacer toda la eternidad era darle gloria, honor y alabanza a Dios. El sentimiento se multiplicó por millones de veces, siendo cada vez más fuerte, pero es el mismo sentimiento que tengo ahora, en la tierra, cuando estoy en una oración profunda, y buscando a Dios. No quiero salir. La gloria de Dios. Mientras estaba en la nube de gloria, no se me permitió mirar muy lejos. Cuando intentaba alzar mi cabeza, algo la empujaba hacia abajo. No era como si pudiera ver a Dios con claridad. No podía, pero sabía que había un ser en el trono. De nuevo, nunca vi a Dios claramente, no se me permitió verle salvo uno de sus pies. Su pie era del tamaño de los Estados Unidos, y su dedo parecía del tamaño de Tennessee. No entiendo cómo podía ser, pero esa fue mi impresión. Estas son solo palabras intentando describir lo indescriptible. La palabra declara: así dice el Señor, el cielo es mi trono, y la tierra, el estrado de mis pies. Isaías 66, 2.1. Ahora entiendo cómo el mundo podía ser el estrado de sus pies. La gloria con la que él estaba vestido emanaba de él, y sonaba como millones de dinamos de corriente a toda velocidad. Fus, fus. Había olas y olas de corriente eléctrica. Sobrenaturalmente, sabía que estas olas de poder eran respuestas a la oración de alguna persona. Dios responde la oración desde su gloria. Después, había un área elevada, detrás de esta magnificencia. Había seres en el trono, y llamas entrando y saliendo. Y alrededor del trono había criaturas aladas que volaban alrededor, dando muchas vueltas y diciendo: Santo, Santo, Señor Dios Todopoderoso. De hecho, les vi haciendo solo eso, pero no puedo describirlos. Sé que cada vez que rodeaban el trono, veían un aspecto diferente de Dios. Él se les revelaba totalmente. Véase Isaías 6, 2.13, Apocalipsis 4, 2.68. Del trono fluían 4 ríos, salían de la nube de gloria y limpiaban los carbones del altar de Dios, pero no los apagaban. No se producía ningún sonido, no se podían apagar. Los ríos salían como uno del trono, cruzaban el pavimento y luego seguían a las áreas preparadas para ellos, convirtiéndose en 4 corrientes de agua distintas. Los ríos pequeños tendrían casi 1 kilómetro de anchura. Fluían a través del cielo y parecían insondables. Uno de los ríos era el fluir de la misericordia y la gracia de Dios. Todo este tiempo vi edificios conmemorativos de la gloria de Dios por lo que ha sido hecho. Vi a Jesús hablando con otros y a su vez siempre parecía estar detrás de mí. Había algo parecido a un caparazón de goma en el trono de Dios. Jesús estaba ahí. Me miró y yo no tenía palabras. Aún no puedo describir cómo me sentí cuando me miró. Parecía importante para él que yo le observara. Todo en el cielo le observa, pero por alguna razón él quería que yo recordara esto. Le miré y sonrió. ¡Wow! Hay un versículo que dice que no temamos a los que pueden destruir el cuerpo, sino que temamos al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Es solamente Dios. Él tiene el poder de la eternidad. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10,
y 28. Delante del trono veía un lavacro, o palangana, llena de la sangre de Jesús. Plasma líquido, olas de gloria fluían del trono. Las esperanzas y deseos de todo el que ha vivido jamás fluían al trono. Y del trono fluía el amor de Dios y las respuestas a nuestras oraciones. Todo estaba ahí. Observé que la gente que estaba en el cielo no necesariamente llegaba a ver a Dios enseguida. A veces tenían que esperar mucho tiempo. Creo que tienen que estar ahí durante un tiempo para poder aguantar el hecho de estar en su presencia. Pasa algo cuando se come el fruto y se huele el aroma de esas hermosas hojas al entrar al jardín que te ayuda a aguantar la misma presencia de Dios que impide que uno se derrita. Había olas de amor líquido saliendo de Dios. La fragancia nos asfixiaría en la tierra, pero el aroma de la presencia de Dios es increíblemente bueno. A veces, en los servicios de avivamiento de aquí, he notado una fragancia celestial que ha sido liberada. Lo hemos olido muchas veces, pero no con la intensidad que hay en un lugar llamado cielo. De la gloria de Dios, vi una bocanada de humo que pasó por mi lado como un gran avión. Millones de dinamos. Era mi unción que estaba siendo enviada. Vi a los ángeles que llevaban oraciones. Tenían la sustancia de Dios enviada con una respuesta. Todas las respuestas están diseñadas en base a su gloria. Cuando es la hora de salir del trono, uno emigra de nuevo a lo que tiene que hacer. Cada persona tiene un propósito diseñado por Dios, una paz y tranquilidad increíbles. Estuve ante el trono durante un buen tiempo, según creía yo, pero de repente ya no estaba allí. Me habían sacado del trono, porque no podía andar. Estaba brillando con luz, y tampoco podía hablar. Pero no era el único en este estado. Todo el que venía del trono estaba en las mismas condiciones, y todos estábamos dándole a Dios la gloria, una paz y tranquilidad increíbles, indescriptibles. Después el ángel me dijo: tienes una cita con el Señor. Al instante, me encontraba en algo parecido a un parque, viajando a la velocidad del pensamiento hacia algo como un senador. Capítulo 18. Una audiencia con el Señor. El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. 1 Juan 4, 2.4. Y una voz que decía: estás destinado a una audiencia con el Señor. Jesús estaba en pie en una plataforma en un senador. Pesaría unos 80-90 kilos en términos terrenales, y tenía una barba rojiza o marrón. Tenía cicatrices en su rostro y su cuello, heridas abiertas que no se habían curado. Sus pies también tenían cicatrices. Llevaba una túnica sin costuras de luz, y estaba envuelto en una nube de luz de gloria. Había asientos alrededor del senador. El Señor se giró, y su atención se centró en otra cosa. Cuando se giró, caí rostro en tierra. El poder de Dios me dejó noqueado. De algún modo, Él me puso en pie nuevamente. Me debió de tocar. Los ángeles también estaban postrados, y Él les dijo algo, pero no lo recuerdo. Siéntate. Tengo algo que decirte, me dijo. Había una silla dorada. Otra vez, era como de hierro forjado. Jesús, me dijo: cuando eras un niño, me acerqué a ti. Cuando yo tenía 7 años, vi a Jesús descender por una escalera dorada. Cuando tenía 4 años, fui llevado al cielo mientras estaba en casa de mi abuelo. Mi abuelo era un caballero y un lector de la Biblia. Era ahijado del evangelista Vijay Sunday. Eran grandes amigos. Ese día, yo había salido a cazar saltamontes antes de que mi abuelo y yo nos fuéramos a pescar, porque me había dicho: es mi hora de orar. Se sentó orando y viéndome desde la ventana del salón. Recuerdo agacharme para atrapar un saltamontes, y lo siguiente que vi es que estaba en el cielo de pie, ante el trono de Dios. Nunca lo olvidaré. Había tapices morados por todas partes, y grandes columnas. Jesús estaba sentado en el trono, y me miró y sonrió, y dijo: nunca bebas, ni fumes, ni peques. Tengo reservado un trabajo
para ti, más adelante. Luego recuerdo saltar, y no sé durante cuánto tiempo me quedé en esa postura, pero cuando volví a mirar de nuevo a la ventana, vi que mi abuelo tenía una gran sonrisa en su rostro, porque sabía lo que había ocurrido. Probablemente oró por ello, y luego oró durante ese rato. Se lo conté, y se emocionó mucho. Ahora, en mi audiencia celestial con el Señor, Jesús me dijo: te he llamado como profeta a las naciones. De diversas formas has tenido éxito. De muchas formas el enemigo te ha obstaculizado y vencido, pero no temas, yo le he vencido. Yo estaba ahí cuando naciste, yo estaba ahí cuando tenías 4 años y el enemigo intentó destruirte. De niño, contraje sarampión, escarlatina y otras enfermedades. El doctor me desahució. Mi madre me acunaba mientras mi papá estaba trabajando en el campo. De repente, la casa se llenó de humo como si hubiera un incendio. Pero no olía a incendio. Mi madre clamó: Dios, si salvas a este niño. De la nube salieron 2 manos que me sanaron. Hijo, voy a llevarte al otro sitio, dijo Jesús. Quiero hacer más a través de ti. Richard, necesito tu ayuda. Fuiste diseñado para ser más de lo que eres. Esto es el cielo, donde quiero que venga mi pueblo. Miles de personas estaban oyendo lo que él me decía. Me habló sobre personas que actualmente estaban en mi vida, y sobre las que más tarde vendrían a mi vida. Me dijo algunas cosas sobre mi vida muy personales y privadas. Me contó algunos de los dolores y problemas que tendría, las cosas por las que pasaría. Una si no será, y una está próxima a ocurrir. Cuidado, el enemigo te enviará a la gente errónea. Jesús dijo que los grandes avivamientos estaban a punto de brotar en su iglesia. Él iba a hacer brotar grandes avivamientos en lugares pequeños, y yo estaría en la tierra para verlos. También me habló de muchas otras cosas. Extendiendo sus manos estiradas, hizo un gesto y dijo: todo es tomado y unido. Capítulo 19. El otro lugar. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Ven. Mi padre quiere que veas el otro lugar, dijo Jesús. Inmediatamente sentí temor y no quería ir. Jesús me miró y dijo: no existe la desobediencia en el cielo, y estuve listo para ir. Supe que, como estaba con Jesús, estaría perfectamente a salvo. Jesús me levantó y me tomó y me llevó como un bebé. No había flaqueo en su cuerpo. Era duro como el acero. Tiene brazos poderosos, es el ser más fuerte del universo. Al instante, descendimos a un hedor sucio y asqueroso, como un cadáver en descomposición. Enterré mi rostro en su túnica. No querrás ni verlo, dijo, y tuve miedo. Tenía mis 2 brazos alrededor de uno de los brazos de Jesús. Descendimos a un área plana, y yo estaba a las puertas de una destrucción total. Rápidamente me di cuenta de que el infierno es exactamente lo opuesto de todo lo que es el cielo. Las puertas eran tan grandes como las puertas del cielo, pero estaban hechas de un material negro. Recuerdo escaleras, y había seres espantosos y grotescos tan altos como los ángeles que guardaban las puertas del cielo. Algunas figuras de dibujos de demonios se acercan a lo espantosas que eran estas criaturas. Cuando vieron al Señor, gritaron horrorizados. También había llamas de castigo. Sentí la muerte y la desesperación allí. Oía gente clamando. Parece que los demonios toman a la gente y la torturan al mismo nivel de dolor en el que están los mismos demonios, o peor. La gente estaba desnuda, y no había ninguno allí que no fuera lo suficientemente mayor como para saber lo que era el pecado. No había bebés. Jesús me instó a contar a la gente lo que vi. Quiero que hables a otros de este lugar y les adviertas que, a menos que sean lavados con mi sangre, a menos que nazcan de nuevo, es aquí donde pasarán la eternidad. Había demonios por todos lados, gritando, gritando, gritando por la presencia de Jesús.
no soportaban estar en su presencia. En el instante en que le vieron, gritaron y corrieron de terror. Había personas pidiendo y rogándole a Jesús que les sacara de ahí, pero él no les oía, porque el juicio estaba dispuesto. Véase Hebreos las 9:27. No puedo describir todo lo que vi, porque me hace enfermar, no quiero recordarlo. Pero puedo decirle que es un absoluto horror. Cuando usted muere, tiene un cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual tiene las mismas propiedades que su cuerpo físico tenía cuando estaba vivo. Usted es un ser espiritual, pero a la vez están presentes todos los sentidos físicos. Vi a gente en el infierno que no era más que esqueletos andantes con carne de algún tipo colgándoles, pudriéndose. Había gusanos y el olor era insoportable. La gente era violada. Había serpientes que se comían y digerían partes de personas. Después la gente era restaurada, y todo se volvía a repetir. Presencié casos de personas siendo desgarradas por demonios. Partes de su cuerpo colgaban en piedras y rocas, y los demonios tomaban esas partes y se las comían y se las ofrecían unos a otros. Y luego el cuerpo otra vez se arreglaba para que se pudiera repetir el proceso. Una muchacha fue obligada por los demonios a meterse en su boca carbón encendido, mientras ellos se burlaban. ¿Realmente pensabas que te saldrías con la tuya? Había grupos de personas en pequeñas jaulas que estaban encendidas. Las personas eran introducidas en jaulas pequeñas ardientes que luego metían en un lago de fuego. Sin embargo, sus cuerpos no se consumían. Los cuerpos nunca se consumían. Eran mitad esqueletos, mitad seres. Los demonios vertían fuego líquido sobre la gente. Había lo que parecía como pozos de carbón ardiendo. La gente tenía cáncer con todo su dolor y sufrimiento para siempre. Un hombre tenía un brazo podrido, tardó 100 años en descomponerse, después fue restaurado con el único fin de volver a pudrirse de nuevo. Había otro hombre que tenía solo parte de su cabeza a consecuencia de una guerra. Tenía que seguir buscando el resto de su cabeza. Vi el lago de fuego con gente dentro, moviéndose. Cada tormento que pueda imaginarse es multiplicado por 1.000.000 de veces. Hay grados de castigo en el infierno. La gente más castigada es la que más sabía y que no hizo lo que debía haber hecho. Pensé en Hitler y pensé en la justicia de Dios. Había un agujero, y en el fondo del agujero demonios encadenados. Cuando vieron a Jesús, gritaron: «Vamos por ti, coma». Pero Jesús dijo: «No, no lo harán». Yo le rogué: «Por favor, ya no quiero ver más». Había pozos en el infierno que estaban vacíos ahora, pero esperando a naciones completas. Estaba oscuro, y había demonios y serpientes por todas partes. Los demonios infligían más dolor del que ellos mismos tenían. Entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Repulsivos serán a toda la humanidad. Isaías 66, 2.24. Después vi el lugar reservado para el diablo y sus ángeles. Ahora fuego llameante y viscoso sobre su cabeza durante 1000 años. El lago de fuego tenía profundidades que empeoraban cada vez más. «Hijo, has cumplido lo que Dios quería», dijo Jesús. Entonces volvimos a ascender a la plataforma. Le pregunté: «¿A quién se lo voy a contar?». Habla otro sobre un lugar llamado cielo, y el otro lugar, el lugar de separación. Él tomó mi rostro en sus manos y lo inclinó para que tuviera que mirar directamente a su rostro. Luego dijo: «Nunca olvides cuánto te amo y lo que he hecho por ti. Nunca olvides cuánto amo a aquellos con los que vas y el lugar que he preparado para ellos y cuánto los amo». Capítulo 20. La segunda experiencia del trono. Solo tú eres el Señor. Tú le das vida a todo lo creado. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Nehemías 9, 2.6.
Sabía que aún no sería el momento de quedarme en el cielo. Me dijeron claramente, pero a la vez suave y tiernamente, que tendría que regresar. Me di cuenta de que estaba de pie junto a Jesús. Él estaba hablando con algunas personas que se habían juntado a su alrededor y les estaba diciendo lo mucho que los amaba. No pude hacer otra cosa que quedarme sin palabras. Hasta que uno no ha oído hablar al Señor y expresar su amor por nosotros, no puede entender del todo por qué era yo incapaz de hablar. El significado que nosotros los humanos le damos al amor palidece en comparación con la pureza, profundidad y verdadero significado de lo que realmente es su amor. Conocemos muy poco comparado con aquel que nos amó tanto, que dio su vida por todos, para que algún día pudiéramos vivir con Él en el cielo. Después, Jesús puso su brazo sobre mis hombros y me abrazó contra Él, y lloré incontrolablemente. Fui envuelto en un torrente, una inundación del amor más grande y de la mayor aceptación que jamás había conocido, en el centro de toda existencia. Después, instantáneamente, estaba de nuevo en la sala del trono. Caí como un hombre muerto. Lo único que sabía era que estaba en el centro de toda existencia y que el creador de todas las cosas estaba ahí. Fui completamente bañado por su amor. Con todo lo que tengo dentro de mí, anhelo volver al cielo para la eternidad. Había escenas allá y más allá de mi entendimiento de las que ni tan siquiera quiero hablar, porque usted no las creería. Había una fragancia que impregnaba todo lo que parecía ser un vínculo entre la misma presencia de Dios y todo el cielo. Era absolutamente un éxtasis de puro asombro. Me dijeron que era la fragancia de Dios. Caí ante el Señor postrado cuando oí esas palabras. Hacia donde miraba, veía gente completamente en paz, un gozo absoluto y un amor total son la regla del cielo. Había suspiros y sonidos que nunca podré contar o articular adecuadamente con un vocabulario humano. Había estructuras y anfiteatros indescriptibles. No sería capaz de entender o creer todo el rango de lo que me fue permitido presenciar por causa de mi generación. Las leyes de la Tierra, las leyes de la física y todas las leyes del universo según las conocemos en nuestro entendimiento humano aquí, no funcionan. Solo la voluntad de Dios en un sentido celestial funcionaba aquí. Todo el tiempo que se me permitió estar en el cielo, fui testigo de maravilla tras maravilla. El Señor Jesús estaba siempre ahí en el momento perfecto para su aparición. No puedo explicarlo mejor, así que lo volveré a decir. Solo le cuento lo que me fue mostrado. La gente miraba en silencio con ojos de adoración y susurraba: «Ya viene». Fui testigo de una absoluta adoración de nuestro Salvador, en la que los seres humanos nunca serán capaces de entrar en esta vida. Siempre guardaré esto en mi corazón para siempre. El lugar más bonito del cielo, la sala del trono de Dios, era el lugar más bonito del cielo. Durante mi segunda visita a la sala del trono, fui llevado a un área que no había observado en mi primera visita, porque había estado muy sobrecogido por la presencia de Dios. Estaba ahí esta vez para experimentar aún más cosas. En esta área había lo que parecían ser habitaciones en una catedral alta y abovedada. Estaban a lo largo de una pared lateral, enfrente de una estatua viva del Señor Jesús. De nuevo, la estatua estaba viva, se movía y hablaba. No tengo manera de explicarlo, solo puedo contarle lo que presencié de la mejor forma que sé. El pacto de Jehová. Las salas tenían entradas abovedadas que llevaban a un área grande que era totalmente privada. Vi mi nombre, Richard, de la familia Sigmund, y debajo estas palabras: el pacto de Jehová y los redimidos del Cordero. Estaba temblando y no podía emitir ni siquiera un sonido. A veces, el silencio es de oro. En una hermosa estructura parecida a un pupitre, había un libro que parecía una Biblia. Estaba firmada en el frente con estas palabras: mi pacto no se romperá. No alteraré lo que ha salido de mi boca. Me quedé maravillado.
Me recordó la sangre derramada del Señor y el precio que pagó para redimirme, y de nuevo lloré de manera incontrolable. El libro se abrió solo, y luego, de repente, Jesús estaba ahí a mi lado. Dijo: este es mi plan para tu vida, y lo honraré mientras tú lo honras y vivas bajo la demanda de mi Padre para tu vida. Caí a sus pies y clamé: Santo es el Señor mi Dios. Nunca conocí el poder del pacto en esa esfera antes, y nunca lo olvidaré. Durará toda la eternidad. Había también otras habitaciones, una para cada creyente nacido de nuevo. Como ve, Dios tiene planes para cada uno de nosotros, planes eternos. Una ciudad de hogares en la orilla del mar. No quería irme, pero de algún modo sabía que no tenía otra elección. A la vez, tenía un gran gozo por saber que le agradó a Dios hablarme personalmente. Estaba contentísimo, cuanto menos. Luego fui llevado a un área cerca de la playa cristalina. Era una ciudad de hogares que, de hecho, flotaban sobre las copas de los árboles. Los edificios eran más pequeños que algunos de los otros que había visto, pero eran magníficos de mirar. Me dijeron que algunos de los ciudadanos del cielo deseaban casas en la playa, y también otros lugares. Después estaban los que querían tener su casa en cualquier lugar donde estuvieran. Me maravilló el amor de Dios, cómo le encanta proporcionar los deseos de nuestro corazón cuando le agradan nuestros caminos. Vi a niños, y también a ancianos, flotando desde sus casas caminando. También vi a algunas personas caminando sobre el agua. De nuevo esto me asombró, y me dijeron: con Dios todo es posible. Véase Mateo las 19 y 26. Tuve el deseo de caminar sobre el agua. No hay temor o miedo en el cielo, ni nada parecido. No hay emociones negativas. Simplemente no existen ahí. En su lugar, hay un profundo deseo de agradar a Dios. Hay gozo, paz y amor. Hay una armonía perfecta. Luego me metí en el agua, me giré para mirar hacia atrás, y estaba Jesús, radiante de gozo. Estaba sonriendo con el mismo tipo de sonrisa divertida que la gente tiene cuando ve un niño con los ojos bien abiertos abriendo regalos el día de Navidad. Le produjo gozo, y me recordó la naturaleza de Padre de Dios. No pude sino darle la gloria a Dios. El jardín de rosas. Vamos, tienes otra cita con Jesús, dijo el ángel mientras inclinaba su cabeza en completa humildad. Vamos ya. El Señor espera. Fui llevado a un hermoso jardín de rosas. El jardín de rosas es el lugar personal de Dios en el cielo, su lugar favorito. Había rosales tan grandes como los árboles en la tierra. Tenían rosas de todas clases y descripciones. Algunas eran casi transparentes, y sin embargo explotaban en un estallido de miles de colores. La mayoría de estos colores sería imposible de conseguir aquí en la tierra. Me maravillé sobremanera. Ahí, en el centro, había un lugar para sentarse con mobiliario de tipo de jardín hecho de oro macizo. Pero por encima de todo, y lo mejor de todo, es que Jesús estaba allí, esperándome. De nuevo, caí a sus pies, pero el único sonido que pude articular fue un débil: mi Señor y Salvador. Estaba llorando con gran gozo. Todo en el cielo parece estar quieto cuando el Señor Jesús habla. Había varios de los tipos de ángeles de ministración ahí. El Señor les estaba dando instrucciones. Yo no podía oír, o se supone que no debía oír, lo que les decía. Había también otras personas. De algún modo, pude entender el significado del momento. ¿Quién era yo para estar ahí? Nunca lo sabré. Reconocí a uno de los hombres de mis años de ministerio en la tierra. Quería acercarme y abrazarle. Fue muy bonito verle. Había otros, a los que conocía personalmente, y algunos de los que solo había oído hablar. También había algunos personajes de la Biblia. Sentía mis rodillas tan flojas que me quedé ahí parado temblando, y luego pareció como si todos ellos, al unísono con sus palabras,
me dijeran que pronto me volverían a ver, y que tendríamos una reunión que duraría un siglo. Esto me agradó mucho. El Señor habla. Me dijeron que me sentara y escuchara. Parecía nuevamente como si todo el cielo guardara silencio. Realmente creo que lo hacía. Cuando el Señor se acercó, de nuevo caí a sus pies. Una mano tan fuerte como el acero me levantó, y de nuevo estaba mirando al rostro del Señor. Él me dio una mirada amorosa de aceptación absoluta. Yo temblaba de éxtasis y paz. Él dijo: siéntate, y me senté inmediatamente, temblando aún. Entonces Jesús se retiró unos cuantos pasos y comenzó a hablar. Durante siglos, los hombres han intentado interpretar mi palabra. Algunos de forma correcta, acorde a la luz que tenían, algunos de manera errónea, y algunos de ellos fueron enviados por el diablo para desviar a la creación de mi Padre. Desde el día en que mi gracia se extendió para redimir a la creación, el diablo ha intentado robarla de mis manos, pero hasta el día en que pronto regrese, lo que mi Padre me encomendó nadie me lo quitará. He trabajado para que la salvación esté disponible para todos. Yo estaba ahí cuando los primeros rayos de mi gloria crearon el universo. Yo estaba ahí cuando fueron hechos los planetas. Yo lo hice. Yo creé todo, para que funcionara perfectamente según su propio orden. Durante milenios, todo fue perfecto. Yo tenía comunión con el primer hombre creado en esos jardines, hasta que el pecado llegó a ser una realidad. Mi Padre echó al maligno y a todos los que le siguieron a las tinieblas. Fueron expulsados lejos de esta perfecta morada que he preparado para mi novia de fieles creyentes. Los días de la creación están contados. Solo mi Padre conoce el número de los días. Solo Él. Pronto tomaré a los ejércitos celestiales que has visto, junto con estos ancianos que están aquí, e iré a buscar a mi pueblo. Será el momento más feliz de toda la eternidad. Tú regresarás, dijo. Inmediatamente comencé a llorar de pensarlo. Era doloroso. Él se acercó y tocó mi hombro, y una gran paz vino sobre mí. Ve y dile a mi pueblo que has estado aquí, y diles que limpien sus templos y que los llenen de mi Espíritu Santo. Solo con mi ayuda pueden soportar hasta el fin. Capítulo 21. Tienes que regresar. Miren que vengo pronto. Trae algo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis las 22 y 12:14. Jesús dijo: tienes que regresar. Yo suspiré, y Jesús me reprendió. La voluntad de mi Padre nunca es gravosa. Ponte en pie. Debes regresar. Volverás al cielo, tendrás visitas angelicales, dijo. Después, Jesús me abrazó. De repente, tenía mucho dolor en el cuerpo. Había una sábana sobre mi rostro, podía sentir mis huesos uniéndose. Estaba siendo sanado. Oí una voz que decía: ha estado muerto todo este tiempo. Pude sentir mi muñeca izquierda, donde el hueso había estado sobresaliendo. Pude sentir cómo se colocaba en su sitio y sanaba. Es hora de embalsamarle. Recuerdo levantarme y decir: aún no estoy muerto. Alguien gritó en el pasillo: está vivo. El hombre muerto está vivo. Recuerdo a un doctor que llegó y dijo: yo diagnostiqué que estaba muerto, y está muerto. Pero yo estaba sentado. Otros doctores y enfermeras llegaron, y comencé a contarles la historia de dónde había estado y lo que había ocurrido. La gente lloraba. Los doctores dijeron: tiene que ser un milagro de Dios. Desde mi tiempo en el cielo hasta este día, nadie sabe cómo ocurrió el accidente con mi vehículo. No había otros autos alrededor. Era como si tanto la parte frontal como la trasera de la van hubieran sido golpeadas por tanques Sherman al mismo tiempo.
El policía dijo que era como si Dios hubiera cerrado sus manos y yo hubiera quedado en medio de ellas. ¿Cómo se puede imaginar? Mi tiempo en el cielo cambió la naturaleza de mi vida en la tierra. Todo lo que siempre había querido hacer era ganar a los perdidos para Jesús, orar por los enfermos y ayudar a los creyentes a ser llenos del Espíritu Santo. Hablar de mi experiencia en el cielo ha hecho que ministrar de esta forma para mí sea más fácil, porque la gente viene a mis reuniones con un gran sentimiento de expectación acerca de lo que Dios puede hacer. Siempre he tenido un gran número de personas en mis reuniones, pero mi testimonio parece que ha abierto las cosas mucho más aún. Ha tenido un impacto que va más allá de cualquier cosa que había ocurrido antes, y ha sido solo la obra de Dios, manifestaciones sobrenaturales y un ministerio mayor. Desde mi experiencia en el cielo, he seguido teniendo visitas del Señor. Dios ha derramado su Espíritu en mi vida. He visto a ciegos ver, a sordos oír, y a cojos caminar, y he visto literalmente resucitar a los muertos. Un hombre cayó muerto enfrente de mi casa. Cuando llegó la ambulancia, el hombre llevaba sin respirar 15 minutos, pero después de orar, volvió a la vida. En otra ocasión, un hombre estaba trabajando en la construcción de una iglesia en México, cuando le cayó un ladrillo en la cabeza y le aplastó el cráneo. Murió al instante. Todos se juntaron a su alrededor y oraron, y Dios lo resucitó. Él dijo después: estaba en el cielo y no quería volver. Así que esto ocurre con más frecuencia de lo que creemos. Cuando yo tenía 14 o 15 años y estaba ministrando con Allen, fuimos a ver a una joven en el hospital que tenía una enfermedad de riñón y había sufrido un infarto. Murió en ese hospital y la declararon muerta. Pero Allen y otros oraron por ella, aunque llevaba muerta como una hora. El padre de la mujer, que era director de pompas fúnebres, acudió a ver su cuerpo, pero cuando llegó al hospital, ella estaba viva nuevamente. A la noche siguiente, ella fue a la iglesia y no parecía haber estado ni un solo día enferma en toda su vida. Eso sí fue un milagro. Ha habido también otros milagros. Había un hombre en un hospital que tenía una pierna rota, la cual los doctores no podían arreglar bien para que pudiera sanar. Llamaron a mi pastor, Randy Guayazo, y a mí, para que fuéramos a orar. Dios acomodó ese hueso delante de nuestros ojos, y su pierna quedó sana. En cada reunión veo el derramamiento del Espíritu Santo y a Dios haciendo cosas milagrosas. Cuando cuento mi historia, siempre hay un gran número de personas que quieren ponerse a cuentas con Dios. Si yo estuviera en su situación, también querría. Me gustaría ir a un lugar llamado cielo. También sigo teniendo visitas angelicales. Aunque nunca he visto a los 2 ángeles que me acompañaron por el cielo, que yo sepa, he tenido muchas otras visitas de ángeles, y Dios es mucho más rico y mucho más libre para mí. Tengo una profundidad de Dios en mi vida, ahora que nunca antes pensaba que fuera posible. Es como si este tipo de revelación fuera más de lo que cualquier hombre pudiera tener nunca. Este tipo de experiencia con Dios pareciera como si fuera algo que ocurre una de cada 100 veces, o una vez en la vida, pero ahora me ocurre casi a diario. Cada día oigo la voz audible de Dios, de alguna manera. Cada día veo a los ángeles de Dios, y he visto a Jesús en numerosas ocasiones. En reuniones de avivamiento, los ángeles me son visibles. La nube de gloria se me hace visible. La enfermedad en los cuerpos de las personas me es visible. Los demonios que los afligen me son visibles. La gloria que viene sobre ellos, cuando Dios los sana, también me es visible. Cumplimiento de la profecía celestial. Durante los años, de vez en cuando, he conocido a alguien a quien me dijeron en el cielo que conocería en la tierra. Una de esas personas es Paul Eggstrom, cuyo hogar celestial vi en construcción en la avenida llamada El Camino de la Rosa, y cuya biblioteca celestial contenía los libros que él escribiría. Véase capítulo 8.
Conocí a Paul a través del pionero evangelista televisivo el Dr. L.D. Kramer, que es amigo mío. L.D. me mencionó el nombre de Paul, y dije, conozco ese nombre. Después le dije lo que me había ocurrido, y cómo había visto los nombres de Paul y su esposa, Judy, en su hogar en construcción en el cielo. Como L.D. Kramer era muy conocido, contactó a Paul de mi parte, y él vino a verme a Texas. Sin embargo, al principio tenía temor de conocerle, pues no sabía cómo reaccionaría a lo que le iba a decir. Así que puse la excusa de que tenía que estar fuera de casa. Sin embargo, sabía que necesitaba contarle a la gente mi experiencia, y aquí Dios estaba haciendo que las cosas sucedieran como él había dicho. Después, cuando Paul y yo nos conocimos, nos hicimos amigos al instante, y seguimos siendo buenos amigos hasta el día de hoy. Le dije los nombres de los libros que había visto en su biblioteca celestial, y él dijo, ahora mismo estamos escribiendo esos libros. Otra persona a la que me habían dicho que conocería era Sid Roth. Había visto muchas cosas sobre Sid en el cielo. Le conocí cuando él me llamó un día de repente queriendo saber si podía estar en sus programas de radio y televisión. En ese entonces me estaba recuperando de un fallo renal y un infarto, y todavía no podía salir. Así que hicimos una entrevista telefónica para su programa de radio, y nos hicimos amigos desde entonces. Sid dijo que cuando le conté mi testimonio, la presencia de Dios casi le tiró de su silla. Fue muy poderosa. Individuos tocados por Dios. La gente continúa siendo tocada por Dios a través de mi ministerio y la historia de mi experiencia en el cielo. Algunos de estos testimonios los he incluido en una sección al final de este libro, pero compartí uno de ellos aquí. Un general del ejército que trabajaba en Irak se puso en contacto conmigo y me pidió que le enviara 2 cajas de una edición anterior de este libro. Un capellán distribuyó los libros entre los soldados. Un día, uno de los soldados se llevó con él su libro a patrullar. Él y sus compañeros fueron localizados y pensaron que iban a morir. Así que, claro está, se pusieron muy religiosos. No tenían una Biblia, así que el soldado comenzó a leer en voz alta mi libro. Los soldados estaban atrapados detrás de una pared con las fuerzas enemigas muy cerca. De repente, hubo un gran golpetazo, como una granada de mano al estallar, pero parecía venir de la posición del enemigo. Los soldados miraron por encima de la pared y vieron unos 30 combatientes enemigos corriendo frenéticamente para alejarse. Inmediatamente salieron de allí, y al día siguiente capturaron a algunos de los combatientes y les preguntaron qué es lo que había ocurrido, porque se habían ido corriendo. Al principio no contestaron, pero finalmente uno de ellos dijo, bueno, son esos gigantes del cielo. Después, varios de ellos dijeron ver hombres enormes de pie en el cielo con espadas grandes y largas. Creo que eran ángeles. Uno de los ángeles tomó su espada y golpeó el suelo justamente delante de los militantes, y fue entonces cuando huyeron. Algo afilado había cortado esa pared de ladrillos en 2. Las balas no hacen eso. Dios había revelado el poder de su presencia y protección a los soldados que fueron descubiertos que estaban leyendo sobre el cielo. Está listo para la eternidad. Dios realmente ha derramado sobre mí un ministerio profético de señales, maravillas y milagros. Tengo que contar la historia de que Jesús viene pronto. Antes de que me enviara de nuevo a la tierra, Jesús me dijo que yo regresaría y que cuando lo hiciera, le tenía que decir a su pueblo que se preparase. Estas eran las palabras del Señor. Él dijo, prepárense porque regreso pronto, cuando la gente no lo espere. Yo vuelvo. Yo regreso. Véase Mateo las 24 y 44, Lucas las 12 y 40. Él regresa a buscar a sus hijos e hijas. Él regresa a buscar a quienes le sirven. Él regresa a por todos nosotros, para que podamos ir con Él
a un lugar llamado cielo. ¿Está usted listo? ¿Realmente está listo? Si no lo está, puede estarlo. Arrepiéntase de sus pecados, crea que Jesucristo murió como su sustituto, y confiésele como su Salvador y Señor. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10, 2.9-10. Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Marcos 1, 2.14-15, porque él dice: en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6, 2.2, epílogo, donde se juntan el cielo y la tierra. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, 2.14. Multitudes de personas que han oído o leído mi testimonio me han preguntado sobre los balcones del cielo, y cuánto pueden saber sus seres queridos sobre los que están aquí. Participar en la atmósfera del cielo. El cielo y la tierra están más conectados de lo que la mayoría de la gente cree, y de formas que superan nuestra comprensión. La naturaleza del cielo es un involucramiento completo en los planes de Dios para la eternidad. Todo tiene un propósito eterno. El cielo y la tierra se unen a veces cuando la atmósfera espiritual y la alabanza y adoración fluyen juntas en perfecta armonía. Cuando ocurre esto, estamos participando en la atmósfera del cielo mismo. Ningún pecado, enfermedad o dolencia puede habitar ahí. Estamos morando cerca del trono de Dios. Para acceder a este fluir de vida, debemos estar abandonados totalmente a Dios en adoración y alabanza, ya que sólo entonces somos capaces de estar en completa unión en este aspecto de la provisión de Dios para el espíritu humano eterno. Con la ayuda del Espíritu Santo, todos podemos habitar ahí, eventos en la tierra y en el cielo. Además, cuando ocurren grandes movimientos el Espíritu Santo aquí en la iglesia terrenal, hay eventos correspondientes de alabanza y adoración en el cielo. Mientras estaba allí, me mostraron un grupo de personas que había asistido a la iglesia juntos en la tierra. En el cielo, estaban reunidos y asistían a muchas funciones celestiales juntos. En este día, todos estaban sentados en los balcones del cielo, uniéndose en alabanza y adoración con miembros de su iglesia en la tierra. Cuando fue el tiempo, todos dijeron amén en perfecta armonía. A veces, los ángeles de Dios también se unían. A la gente se le decía cuándo y dónde se llevaría a cabo el siguiente evento en la tierra. Me dijeron que durante las cruzadas de Billy Graham había millones de personas participando en sus servicios en el cielo mismo. Además, legiones de ángeles fueron enviadas a llevar convicción de pecado a la gente. Esto es lo que ocurre cuando oramos y buscamos a Dios. El cielo se involucra. Hay literalmente decenas de miles de ángeles que son enviados para confirmar la palabra de Dios. El reino de Dios en la tierra. Jesús nos enseñó a orar que el reino de Dios viniera a la tierra y que su voluntad se hiciera en la tierra como se hace en el cielo. Véase Mateo 6 y 10. Tenemos que perseguir la naturaleza del reino de Dios, abrazar el carácter de Dios y sus propósitos para la tierra. El reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, Romanos 14 y 17. Es imperativo que todos llevemos unas vidas santas en el temor y el consejo de Dios. Cuando lo hacemos,
podemos entrar en la plenitud de Cristo, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Efesios 4:12. 13. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Colosenses 2:9-10. 9 pasos hacia la plenitud de Cristo. ¿Cómo entramos en la plenitud de Cristo? Aplicando la naturaleza de Cristo a nuestras vidas. Hay 9 pasos para la plenitud de Cristo. Están en Gálatas 5 y 22-23. La naturaleza de Cristo se revela ahí. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Durante un tiempo de intensa búsqueda de Dios, un amigo mío estaba conduciendo por las montañas de Arizona. A menudo pasaba por una montaña en particular, y cuando lo hacía, siempre tenía la necesidad de escalarla. Cuando pasaba conduciendo por allí, decía: algún día voy a escalar esta montaña y ver de qué se trata todo esto. Un día, cuando pasaba por la montaña, decidió que ese sería el día. Escaló hasta que llegó a la cima. Podía ver su auto a los pies de la montaña. Tenía calor y estaba cansado, así que se tumbó en una roca para descansar unos momentos. Debió de quedarse dormido, porque cuando se despertó ya había oscurecido y las estrellas estaban brillando. Según miraba hacia arriba, una luz intensa y brillante resplandeció desde el cielo. Donde se unió con la tierra, un ángel salió de las de luz. Tenía un rollo y dijo estas palabras: hay 9 pasos hacia la plenitud de Cristo. Debes llegar a ser perfecto en ellos. En el rollo estaba el fruto del Espíritu. El primero era compasión. Tiene que ser perfecto en compasión. Luego, cuando la compasión tiene un acceso libre en su vida, el amor también manifestará el plan de Dios en su vida. No se puede tener compasión sin cantidades extraordinarias del amor de Dios. Si quiere el favor de Dios, comience a mostrar la compasión de Cristo. Debe morir al yo para llegar ahí. El medio de intercambio en el cielo es la bondad. Este es el Evangelio mismo. Es la ley del amor. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:10. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Hace muy bien si deberás cumplir la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2:8. Cerca del final de mi experiencia en el cielo, Jesús dijo estas palabras: mi pueblo ha perdido su compasión. Deseo mucho la compasión en mi pueblo. En esto mostrarán el amor de mi Padre. Toda la creación debe mostrar amor según el orden de Dios para permanecer en el favor de Dios. Me mostraron cómo todo el cielo sigue las leyes de la naturaleza de Dios. Todos los que están allí estaban totalmente inmiscuidos en la perfecta naturaleza de Dios. Cuando me dijo esto, comencé a llorar. Sabía lo mucho que yo había fallado a Dios en mi vida. Caí a sus pies en adoración y alabanza. Él me tocó en mi mejilla izquierda, y luego, de algún modo, estaba en pie nuevamente. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. Testimonios dorados. Después fue llevado a un edificio muy bonito, que estaba cerca de los árboles más hermosos que jamás había visto. Todos eran diferentes, pero de algún modo iguales. No puedo explicarlo. Solo puedo decirle lo que vi. En el hermoso edificio habría centenares de millones de rollos en estanterías doradas. Todos eran de oro macizo de algún tipo celestial, con un tipo de material de oro usado como papel. De forma muy reverente,
un ángel desenrolló un rollo. Leyó de él, diciendo: le doy a Dios toda la gloria por mi sanidad. Cuando rendí mi vida a Cristo, fui instantáneamente liberado de una vida de drogas y pecado. Ahora soy la mujer de un pastor a quien miro que Jesús lo ha hecho todo posible. Cuando supe quién era, caí en alabanza y adoración nuevamente. Todos los testimonios que se habían dado alguna vez estaban ahí, almacenados. No se había perdido ni uno solo. Nunca. Los ángeles de Dios están en un asombro absoluto mientras se lee un testimonio. Ellos nunca conocerán la gracia salvadora de Dios. Fueron creados para servir a Dios y fueron creados para ser sus espíritus ministradores para los herederos de la salvación. Todos los creyentes nacidos de nuevo. En la siguiente sección comparto algunos de los testimonios que he recibido. Mi deseo es animarle a que crea en el Señor Jesucristo para que pueda estar presente en la cena de las bodas del Cordero. Véase Apocalipsis 19, 2.6, 9. También es para animarle en su fe, para que pueda creer que Dios puede hacer milagros de sanidad. Testimonios de salvación, sanidad y liberación a través del ministerio de Richard Sigmund. Introducción. Yo no tengo el poder de sanar a los enfermos. Los milagros y sanidades vienen de Dios. La Biblia nos da muchas promesas preciosas del poder sanador de Dios. Véase Marcos las 16 y 17-18. Juan las 14 y 12. Son la continua provisión de Dios para su pueblo. En los siguientes testimonios de salvación, sanidad y liberación, muchos de ellos extraídos de cartas que he recibido, se dan nombres cuando se nos ha dado el permiso de hacerlo. Los testimonios han sido ligeramente editados para dar más claridad. Richard Sigmund, la doctora Loretta Blasingame y yo nos estábamos quedando temporalmente en la casa de huéspedes de algunos amigos. La doctora Blasingame sufrió una grave caída en la acera de cemento de la casa y sufrió daños en la cabeza, la espalda, la rodilla, la cadera y el pie. El dolor era insoportable. Estaba sangrando y tenía heridas por todo su cuerpo. Había resbalado por la acera y su mano izquierda y su brazo estaban de color gris del cemento. Nuestros amigos se habían ido a una reunión, así que inmediatamente tras llamarles pidiendo ayuda con mi teléfono celular, usé mi celular para llamar al Richard Sigmund para que orase por la sanidad de la doctora Blasingame. El Señor le reveló en una visión al Rev. Sigmund que su pie izquierdo estaba roto. Mientras seguía intercediendo, vio en una visión al Señor Jesús poniendo su mano sobre los huesos rotos y vio cómo los huesos se unían, perfectamente sanada. El Rev. Sigmund permaneció en el teléfono durante 1 hora, orando por cada parte herida de su cuerpo. El dolor cesó y la hinchazón remitió y pudo incorporarse sentada en la acera. Sorprendentemente, la sangre y las heridas también desaparecieron. 2 días después, decidimos que un doctor verificase la sanidad de la doctora Blasingame y fuimos a una clínica. Tomaron muchas radiografías y parecía que el pronóstico era muy malo, ya que las radiografías mostraban que un hueso de su pie izquierdo estaba fracturado y fuera de su sitio. Sin embargo, mientras estaban tomando más radiografías, estábamos orando. Señor, no dejes que los doctores vean nada malo. Que vea lo que tú has hecho. Tras estas radiografías adicionales, el médico que le atendía entró